Bien. También está lo que son las patentes municipales, que ya tienen un alcance municipal, básicamente dentro de nuestro municipio. Y pues este tipo de tributos lo que hace es gravar las actividades económicas, el uso de bienes públicos, como ser aceras, como ser lugares en los que yo quiero colocar una publicidad, ¿no? O en los que yo quiero ejercer comercio. Entonces, estas patentes son administradas por los departamentos de recaudación de cada uno de los municipios, ¿no? Si yo ejerzo mi comercio en Tiquipaya, pues tendré que pagar esta patente al municipio de Tiquipaya. Si yo ejerzo esto en Quillacollo, pues tendré que pagar al municipio de Quillacollo. Y se van renovando, ¿no? Por lo general, por ejemplo, la patente municipal para actividades económicas se renuevan cada 2 años, ¿no? Las actividades comerciales tienen un tiempo más corto. La última parte de los tributos tiene que ver con las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales están destinadas a cubrir determinadas obras, ¿no? Y son contribuciones que se realizan dentro de por ejemplo, una OTB, un barrio, para poder culminar una obra que de repente carece de recursos del Estado, ¿no? Entonces, si un barrio no tiene para poder concluir la escuelita de su OTB, entonces se hace una contribución especial para que esos fondos recaudados se destinen a la conclusión de esa obra. Entonces, son como que más sociales, se podrían decir, y en ese sentido, pues, se generan o se dan comúnmente en los barrios y en las OTBs. Ahí tienen el marco normativo en la presentación de cada uno de estos tributos. Pasemos a otra parte importante que son los elementos, ¿no? Los elementos son, son importantes en el sentido de que a través de esto se genera la obligación tributaria y por tanto se tiene los valores a pagar. O sea, es como que nos ayudan a calcular los tributos, ¿no? Para ello debemos entender cuáles son estos elementos y de qué están compuestos. El hecho generador, como bien hablábamos hace rato, una situación prevista por ley, ¿no? Una situación específica para diferentes actividades, que ya se encuentra enmarcada en una norma y que lo único que nosotros debemos hacer es reconocer ese hecho generador para poder pagar nuestros tributos. La base imponible, que es la base sobre la cual se va a hacer el cálculo del tributo, ¿no? En este caso, la aplicación de la alícuota. La alícuota como ese valor fijo porcentual establecido por ley que se aplica sobre la base imponible para poder pagar los tributos, ¿no? Por ejemplo, el más recurrente, el 13%, el IVA, sobre el total de las ventas facturadas. Entonces, yo aplico ese porcentaje establecido por ley sobre la base imponible para poder calcular el tributo. Y por último, tenemos los sujetos de esta relación jurídico-tributaria, que son dos. El sujeto activo, representado por las administraciones tributarias de los diferentes niveles del Estado. ¿Qué administraciones tributarias recuerdan que existen? ¿Alguien me podría mencionar, por favor? Veíamos que existían diferentes tipos de administraciones tributarias a nivel nacional, departamental y municipal. Uno de esos creo que nos dijo que era la alcaldía, ¿no, Lisa? Sí, el departamento de recaudaciones del municipio, en este caso de la alcaldía. Muy bien. ¿Otro? GRACO e impuestos nacionales. Sí, muy bien, Carlos. Justamente el Servicio de Impuestos Nacionales también es una administración tributaria y es quien representa como sujeto activo al Estado. Porque ayer les decía, ¿no? El sujeto activo es el Estado. Es el Estado quien ejerce su poder para recaudar los tributos.
Por lo tanto, este Estado está representado por las diferentes administraciones tributarias con las que cuenta nuestro país, ¿no? Y dicen, Eh, igual que la aduana. La aduana también es una administración tributaria. La aduana se encarga específicamente de los impuestos aduaneros, incluidos los gravámenes arancelarios, ¿no? También está, por ejemplo, Vías Bolivia, que administra las tasas de rodaje, ¿no? Y fíjense, volvemos al ejemplo de que las tasas cubren un servicio público. En este caso, Vías Bolivia administra esas recaudaciones para poder mantener o hacer un mantenimiento permanente a las carreteras de nuestro país. Entonces, otra administración tributaria es la autoridad del juego, ¿no? Quien se encarga de controlar y hacer seguimiento a todas las actividades de entretenimiento. De hecho, esta administración tributaria es una de las más jóvenes, ¿no? Porque antes no existía. Antes las actividades de juego o de entretenimiento no eran reguladas. Por lo tanto, en el gobierno del MAS se creó esta administración tributaria con el fin justamente de regularizar estas actividades. Y a partir de ahí ustedes ven en cada promoción, ¿no? Autorizada por la AJ. Entonces, ese justamente es uno de los requisitos para cualquier tipo de promoción, ¿no? Debe ser una promoción veraz, una promoción real, ¿no? Cuando te dicen, gánate un auto por la compra de. Entonces, eso debe estar supervisado y fiscalizado por la autoridad del juego. Entonces, todos estos ejemplos que acabamos de citar son los sujetos activos que en realidad son la representación misma del Estado en sus diferentes niveles, ¿no? Su compañera mencionaba la alcaldía. Sí, el departamento de recaudaciones de la alcaldía que está acá en la Plaza Colón es justamente una administración tributaria del nivel municipal. Y lo propio pasa con el departamento, ¿no? El departamento de recaudaciones de Cochabamba, ¿sí? También es una administración tributaria. Entonces, todos estos son los sujetos activos y los sujetos pasivos son las personas que se dedican, las personas que están registradas como contribuyentes, quienes deben cumplir con la obligación de tributar, ¿sí? Pero acá hay algo bien importante. ¿Cuándo deben tributar? Cuando haya un hecho generador configurado o suscitado o realizado, ¿sí? Entonces, mientras este hecho generador no se configure, o sea, no cumpla lo que dice la ley, no va a haber una obligación tributaria. O sea, no va a haber una obligación de pagar impuestos. Entonces, eso también hay que comprender bien al momento del análisis de cada uno de estos elementos, ¿sí? Y como se darán cuenta, pues la base imponible y la alícuota son únicamente para poder calcular el impuesto a pagar. Y obviamente esto difiere de los tipos de impuestos, ¿no? Para el IVA, por ejemplo, la alícuota establecida según ley es el 13%. Para el IT es un 3%. Para el impuesto sobre las utilidades es un 25%, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir viendo o vamos a ver cada uno de estos impuestos y su normativa. No sé si hasta acá, que es bien importante esta parte que se comprenda, antes de continuar, ¿hay alguna consulta, alguna duda, algún comentario? No, le dicen todo bien. Perfecto. Continuemos entonces. El artículo 13 de la ley 2492, nuestro Código Tributario Boliviano, que también ya está en la plataforma, por si acaso les mostré creo el primer día, que tienen una carpeta con la bibliografía que vamos a utilizar. Principalmente todo es normativa vigente a febrero del 2020 o actualizada a febrero de 2020, ¿sí? La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada persona que asume el rol de contribuyente o sujeto pasivo debe cumplir con la obligación
tributaria. ¿Sí? Mediante garantía real se refiere a que esto debe estar respaldado con la actividad que realiza. O sea, debe haber debe reflejar este contribuyente su realidad económica por lo que está contribuyendo a través del pago de impuestos, ¿no? Y con privilegios especiales se refiere a que existen diferentes mecanismos establecidos por ley, obviamente, para que se gocen de ciertos beneficios, como por ejemplo la compensación del IVA, la compensación del IT, la devolución de crédito fiscal para exportadores. Entonces, son privilegios especiales que también son parte del cumplimiento de la obligación tributaria, ¿no? Y es parte de nuestro sistema tributario. Entonces, en este sentido, debemos entender que cumplimos la obligación, pero mediante nuestra realidad económica y también gozamos de ciertos privilegios, entre comillas, porque son privilegios hasta ahí, ya después les voy a explicar por qué. Y con todos esos elementos nosotros llegamos a cumplir nuestra obligación tributaria. El artículo 14, que tiene que ver con la inoponibilidad. ¿Qué quiere decir? Que cualquier contrato privado entre terceros, ¿sí?, no puede ser oponible al fisco. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que no puede oponerse a lo que determina la ley. Entonces, por ejemplo, si yo realizo un contrato privado, ¿sí?, a ver, voy a tomar un ejemplo acá con Pablo, ¿sí? Realizo un contrato privado, yo le estoy vendiendo unos servicios de asesoramiento y en nuestro contrato estipulamos de que no le voy a facturar, ¿sí? Estipulo en uno de los puntos del contrato, le digo, yo no te voy a emitir la factura, por lo tanto el monto va a ser pagado líquido, etcétera, ¿sí? Ese contrato privado está yendo en contra de lo que dice la ley, ¿sí? Por lo tanto, no aplica para fines tributarios. Si Impuestos viene y fiscaliza ese contrato, esa actividad mía y ese contrato con Pablo, igual nomás tiene la obligación de cobrarme el impuesto. ¿Sí? Entonces, cualquier contrato privado que sea oponible o se oponga a lo que manda la ley, para efectos tributarios, no aplica. ¿Sí? No sé si me dejo entender en esta parte, señores. Creo que es como que no ir en contra de la ley, porque si no, igual te va a caer todo el peso. O sea, no importa que tengas 100 contratos, ¿no? Pero en cuanto te fiscalicen o en cuanto verifiquen que esos contratos hayan sido opuestos a la ley, lamentablemente las administraciones tributarias van a poder cobrarte ese impuesto omitido. ¿Se comprende, señores, esta parte? Aunque, Sí, sí. aunque sea un servicio que no lo dé con frecuencia, porque ayer usted dijo que hay algunos servicios que cuando son de manera simultánea no se cobran impuestos. Ah, te refieres a la habitualidad, Carlos. Sí, sí, correcto. Claro, cuando no hay habitualidad, obviamente, no estamos yendo contra la ley, ¿no? Porque la ley te dice que quienes se dediquen habitualmente, entonces, como no nos estamos dedicando habitualmente, entonces ahí sí no aplica, ¿no? O ¿Y sea, cómo se puede probar eso? ¿cómo se puede probar? Básicamente se puede probar mediante diferentes vías, ¿no? Una de las vías más importantes para verificar que realmente esa persona no se dedique a esa actividad comercial de forma habitual es las cuentas bancarias, ¿no? O sea, si las cuentas bancarias reflejan permanente ingreso, ¿sí? Sin poder discriminar el origen de esos ingresos, entonces ahí ya se maneja un supuesto.
Obviamente en nuestro medio es bien difícil de detectarlo, ¿no? Porque muchas personas de hecho manejan este tipo de ingresos de forma eh, en efectivo, ¿no? Pero lamentablemente eso ya escapa es tuición de las administraciones tributarias, pero como les comentaba, como no tienen esa capacidad de llegar a ese nivel de control, lamentablemente ese tipo de situaciones, Carlos, se les escapa, ¿no? Es bien complicado. Obviamente acá estamos viendo lo que dice la norma y nosotros sabemos que lamentablemente en nuestro medio no se cumplen muchas cosas. Entonces siempre me van a cobrar impuestos. Aunque no sea con habitualidad. Si se prueba lo contrario de la no habitualidad, sí, seguramente sí te van a comprar. Pero si tú justificas que realmente no te dedicas habitualmente a esa venta, por ejemplo, si estás vendiendo tu auto porque quieres renovarlo, si estás vendiendo tus muebles porque quieres renovarlos, etcétera, ahí tú puedes justificar que no te dedicas a esa actividad. Pero si de repente te dedicas a traer electrodomésticos de Chile y los vas acomodando en la cancha, los vas acomodando en diferentes tiendas comerciales, ahí como que ya es obvio, ¿no? Pueden hacer seguimiento a tu pasaporte o al ingreso y egreso migratorio, ¿no? Entonces, ya ese tipo de controles yo te puedo asegurar que no lo hacen por la falta de capacidad de recursos humanos, pero se podría de alguna forma argumentar que te dedicas de forma habitual a esa actividad, ¿no? Pero mientras tú puedas respaldar que no es así, que evidentemente no te dedicas a esa actividad, entonces no tienen por qué cobrarte impuestos. Ya listo. Gracias. De nada. Sí, entonces estos puntos son bien importantes, señores, ¿no? Porque muchas veces hay firmas de contratos entre terceros y piensan de que porque hay un contrato de por medio, pues por más que sea un contrato privado, con reconocimiento de firmas, etcétera, igual, ¿no? No, al fisco no le importa, ¿no? A la administración tributaria no le va a importar y al momento de controlar ese tipo de transacciones, lamentablemente, te van a multar y te van a cobrar ese tributo no pagado. Bien, conversábamos sobre los sujetos de la relación jurídico-tributaria, ¿no? En el artículo 21 del Código Tributario Boliviano nos indica que este sujeto activo es el Estado, ¿no? Representado, como pueden ver en las figuras, por el Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana Nacional, la Autoridad del Juego, etc. Y los sujetos pasivos son el contribuyente o sustituto, ¿sí? Y acá tenemos que ver que el término sustituto es quien también asume las obligaciones de terceros, como por ejemplo, cuando hablamos de un impuesto que alcanza a nuestro personal dependiente, nosotros actuamos como sustituto de la obligación de nuestro dependiente, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con sustituto. Y el contribuyente, pues es más fácil de reconocer, ¿no? Son las empresas, tanto jurídicas como empresas unipersonales, y las personas naturales que ejercen su profesión. Entonces, ellos son los sujetos pasivos de esta relación, ¿no? Entonces, ahí pueden ver que el Estado es quien, a través de sus administraciones tributarias, ejerce el control, ejerce el seguimiento, ejerce el cobro y todas las otras obligaciones que tiene la administración tributaria para con el contribuyente, que sería el sujeto pasivo de esta relación, ¿no? Y ahí tenemos como ejemplo la empresa Campero, Pollos Quindón, el carpintero que se dedica a su oficio, que también debe pagar impuestos. Entonces, ¿cuál es el objeto de la obligación tributaria? Justamente el perfeccionamiento del hecho generador, ¿sí?
que a través de ello nace la obligación tributaria. Entonces, fíjense que mientras no se configure o no se perfeccione este hecho generador, la obligación tributaria no se genera. ¿Sí? Entonces, ahí pueden ver al sujeto activo y al sujeto pasivo que están tratando de perfeccionar un hecho para que nazca la obligación tributaria, ¿no? Y no se olviden que el hecho generador, valga la redundancia, está previsto en la ley. Entonces, es algo que ya está previsto. ¿Sí? No se tiene que descubrir ni se tiene que configurar de otra forma. Es un hecho ya descrito en la normativa. Hasta ahí, señores, ¿hay alguna consulta, alguna duda? ¿Ninguna? No, Lice. Bien, entonces, antes de pasar a los ilícitos tributarios, vamos a hacer una actividad. Es una actividad que consiste en crear un impuesto. Ya conocemos los diferentes niveles del Estado, en los cuales cada uno tiene sus propios tributos. Conocemos los elementos de este tributo, ¿sí? Conocemos que está compuesto por una situación prevista por ley, que es el hecho generador, una base imponible sobre la cual se calcula el impuesto, una alícuota, que es aquel porcentaje o cuota fija que se calcula para el pago del tributo, y tenemos como último elemento los sujetos de la relación tributaria, ¿no? Que son el sujeto activo, el Estado representado por sus diferentes administraciones tributarias, y el sujeto pasivo, que son los contribuyentes, así como los sustitutos. Dentro de los sujetos pasivos también quiero decirles lo siguiente: existe lo que es el tercero responsable, ¿sí? Y acá hay algo bien sencillo para ejemplificar esto. ¿Quién creen que sea el tercero responsable? En una empresa unipersonal, el contribuyente es el único dueño. Cuando hablamos de una persona natural, lo propio. Esa persona que ejerce su profesión, que ejerce su oficio, es el contribuyente como tal. Pero cuando hablamos de tercero responsable, ¿a qué o a quién nos estamos refiriendo? Puede ser como un garante. Un garante. A ver, ya no. No, un garante no. Un representante legal. Muy bien, Carlos. Exactamente. Ese es el tercero responsable. Obviamente, ya cuando nos referimos, por ejemplo, a Campero SRL, no existe pues la persona Campero SRL como tal. Entonces, las sociedades justamente asignan un representante legal, que es esa persona quien va a representar, hasta su nombre lo indica, ¿no? Que va a representar legalmente a toda la empresa, a toda la sociedad. Por lo tanto, el tercero responsable llegaría a ser una especie de representante legal, quien va a asumir el rol de sujeto pasivo ante la administración tributaria. ¿Sí? Bien, con esa aclaración, señores, nuevamente vamos a reunirnos en grupos. Esta vez voy a formar 6 grupos, como nos dé la aplicación Zoom. Y lo que quiero que hagan ahora es que creen sus propios tributos. ¿Sí? Ya a medida que yo vaya viendo los grupos, les voy a decir qué tipo de impuestos, de qué nivel tienen que crear. ¿Sí? Y acá debemos ser, para terminar de comprender los elementos y para terminar de comprender los dominios en los diferentes niveles del Estado, debemos ser creativos, en el sentido de, por ejemplo, hablábamos de que los impuestos sirven también para regular las actividades económicas. Entonces, a mí, por ejemplo, me nace la idea de crear un impuesto por no sé, a ver, por los excesos de velocidad. Me imagino ahorita, ¿sí? Entonces, determino cuáles son los elementos de mi tributo. El hecho generador va a ser
quienes sobrepasen, no sé, 140 kilómetros por hora, ¿sí? Deben pagar un tributo y calculo la base imponible, ¿sí? Le aplico la alícuota, no sé, por ejemplo, de un 10% sobre la base imponible, ¿sí? Y también genero los sujetos, ¿no? El sujeto activo en este caso de repente puede ser quienes más cercanos están al tránsito de vehículos, no sé, el departamento de tránsito de cada policía. Y los sujetos pasivos serían directamente los conductores de los vehículos. Es un ejemplo. Otro ejemplo. Si yo quisiera reducir, por ejemplo, en este caso, las actividades nocturnas, ¿sí? Por ejemplo, puedo crear una patente municipal para aquellos boliches que de repente se excedan en el horario, ¿no? Está establecido hasta las 2 de la mañana. Quienes se excedan a ese horario, pues deberán pagar una patente adicional, ¿sí? De tantos. Y ahí podemos ya generar los elementos del tributo, ¿sí? Generamos quién va a ser el sujeto pasivo, el sujeto activo, sobre qué base imponible se va a calcular. Por ejemplo, yo diría, de los ingresos totales del mes anterior de esa empresa, entonces se calcula por lo menos el 20% como patente adicional, ¿no? ¿Cuál sería el fin de este impuesto? Que haya menos boliches que incumplan la normativa de abrir solamente hasta las 2. Sé que está fuera de contexto ahorita el ejemplo por la crisis que estamos viviendo, ¿no? Pero es un ejemplo. Entonces, quiero que ustedes por grupo vayan creando un impuesto. Yo les voy a asignar, ¿no? Por ejemplo, grupo 1 va a crear un impuesto nacional. Grupo 2 va a crear un impuesto departamental. Y grupo 3 va a crear un impuesto municipal, ¿sí? Y en cada uno de estos impuestos ustedes deben mencionar sus elementos, el objetivo de la recaudación y el objetivo del por qué se está creando este impuesto, ¿no? O sea, cuál es el sentido social, si quieren, el sentido económico, el sentido de control de la actividad, etc. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Usted va a crear los grupos? Un nuevo Eh, grupo. ¿Podemos mantener los anteriores? Yo prefiero que sí, porque acá se puede directamente, de forma aleatoria, crear los grupos. Vamos a generar 6 grupos y para esto vamos a tener media hora, porque no es muy largo como en el anterior ejercicio que hicimos. ¿Sí? Y yo voy a ir pasando grupo por grupo para irles asignando su impuesto, dependiendo del dominio, ¿no? Entonces, voy a crear los grupos enseguida. No sé si hay alguna duda. ¿Se comprendió el objetivo de esta actividad, señores? Sí, listo. Perfecto. Entonces, yo voy a ir pasando de rato en rato a los diferentes grupos para ver si tienen alguna duda. ¿Sí? Entonces, en estos momentos estoy creando las sesiones. Por favor, váyanse añadiendo a cada una. Bien, ahora sí, deben unirse cada uno a su respectivo grupo. Bien, buenas. Ustedes son grupo 1. ¿Sí? Daniela, Martín, Nicole y Pablo. Ustedes van a hacer o van a crear un impuesto nacional. ¿Está bien? Sí, listo. Perfecto, lo voy a dejar en el chat también para que ustedes lo puedan ver. Grupo 1.
Perfecto. Entonces, cualquier duda, yo voy a ingresar de rato en rato. ¿Está bien? Nos vemos en un ratito. Bien, grupo 2 va a crear un impuesto de nivel departamental. ¿Está bien? Sí, dicen, está bien. Una pregunta, ¿qué Sí. tenemos que poner? Uno es el impuesto, el otro es el objetivo. ¿Qué más era? Claro que sí, enseguida lo voy a mandar a todo el grupo. Ustedes pueden ver todo el chat del grupo, ¿verdad? Ahorita estoy poniendo su grupo 2, tributo departamental. Sí, Voy a poner las partes entonces, ¿ya? Acá, por favor. partes de la creación de tributos. La primera parte va a ser el nombre del tributo, objeto del tributo, destino de recaudación, hecho generador, sujetos, y pasivo, base imponible y alícuota. Perfecto, ahí tienen todo lo que es lo que debe contener su pequeño informe. ¿Está bien? Está bien, dicen. Vuelvo enseguida para ver cómo les va. ¿Está bien? Nos vemos enseguida. Está bien. Bien, ¿cómo están? El grupo 3 va a realizar, ustedes son el grupo 3, van a realizar lo que es el impuesto de tributo municipal. Ya, Licen. Más o menos, o sea, ¿a qué se refiere con tributo municipal? Deben crear a ese nivel su tributo. ¿Sí? O sea, pueden crear una patente como los ejemplos que les acabo de citar. Ah, ya. Ustedes tienen que inventarse el tributo que va a ayudar a regular la actividad, va a ayudar a la recaudación. Entonces tienen que cumplir con todos estos puntos que les acabo de mandar, ¿no? Partes de la creación de tributos. Nombre del tributo, objeto del tributo, destino de la recaudación de esos tributos, el hecho generador, los sujetos tanto activo como pasivo, la base imponible y la alícuota. ¿Está bien? Ya está bien. Grupo 5 va a ser tributo departamental. Grupo 6, tributo. Yo voy a venir enseguida para ver cómo les va. ¿Bien? Y que vayan trabajando sobre esa base, por favor. Bien, grupo 4. Liz, Sí. ¿solo somos las dos? Eso estoy viendo. Qué raro. Es que lo que pasa es que hay dos personas que creo que no se están añadiendo. Voy a ver de mover. Si hay algún grupo de 4, voy a mover a su grupo. Ujú. Ya. Les ha tocado a ustedes tributo nacional. Son el grupo 4. Ahí en el chat tienen todo lo que debe contener la creación de su tributo, ¿no? Nombre del tributo, el objeto del tributo, el destino de la recaudación, el hecho generador, los sujetos activo-pasivo, la base imponible y la alícuota. ¿Está bien? En el chat de Zoom, Sí, lo pueden ver, ¿verdad? No. a mí no me parece nada. A ver, aquí otra vez estoy volviendo a mandar. Sí, ahora sí. Pues sí. Perfecto. Muy bien, entonces en base a esa estructura, por favor, vayan trabajando. Yo voy a venir enseguida. Y si hay alguna persona más que está libre, le voy a añadir a este grupo. ¿Está bien?
Ya, Sí. listen, ¿hay que hacerlo como para subir a la plataforma? ¿O Sí, cómo? sí, en Word, trabajen en Word con esos puntos y después lo vamos a subir en la plataforma. Ya va a haber un espacio habilitado. Ya. Perfecto, nos vemos enseguida. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas. Bien, Dicen, buenas. ustedes son el grupo 5 y van a crear un impuesto de nivel departamental. ¿Está bien? De acuerdo a esa Ya. estructura que en estos momentos estoy poniendo en el chat. ¿Sí? Debe tener el nombre del tributo, el objeto del tributo, el destino de la recaudación, el hecho generador, los sujetos tanto activo como pasivo, la base imponible y la alícuota. ¿Sí? Ya dicen, pero no nos acordamos cómo calcula eso. No, ustedes tienen que decidirlo. O sea, ustedes deciden. Por eso ustedes tienen que crear el tributo. O sea, dependiendo qué es lo que quieren controlar, qué es lo que quieren recaudar y cuál es el objeto de su tributo. Entonces, en base a eso, ustedes deciden la base imponible y la alícuota. Por ejemplo, la base imponible puede ser dada por los ingresos recaudados de ese día del negocio, aplicar una alícuota del 30%, ¿no? Si de repente queremos reducir esa actividad nocturna, por ejemplo, entonces podríamos de esa forma disminuir, ¿no? Ustedes eligen, debajo del criterio que ustedes determinen, no hay problema. Lo que tiene que estar es justificado, ¿no? A través del objeto y el destino de la recaudación. Ya dice. Dicen, y una pregunta, ¿tiene que ser algo nuevo? ¿O tiene que ser Sí, sí, como, sí, por sí. ejemplo, Necesariamente tiene que ser nuevo, o sea, es algo que ustedes están creando ahora, ¿sí? Y vean, es, ¿no? En base a la experiencia que tienen, no sé, algo que no les guste, por ejemplo, que pase en el país y que lo quieran de alguna forma controlar a través del cobro de tributos, ¿no? O simplemente algo que vean que se hace mucho abuso. Por ejemplo, les decía sobre el exceso de velocidad. Eso es un abuso. Muchas veces abusamos de las velocidades permitidas en carretera y pues eso no está controlado o no lo controlan bajo un marco tributario. ¿Está bien? Ya, entonces Ustedes podría ser dicen, el consumo de coca. ya, podría ser, no hay también ningún problema. Porque podría ser, podría, o sea, con el argumento de que es una buena fuente de financiamiento para el gobierno. Sí, de repente podrías, como es a nivel departamental, como puedes contextualizarlo en Cochabamba y de repente generar un tributo para aquellos que de repente produzcan más del límite establecido. Creo que actualmente son 8.000 hectáreas el límite dicen, y una establecido. pregunta, ¿se podría igual hacer, por ejemplo, de los autos chutos, Sí, indocumentados? también. Porque eso he visto que hay varios autos que no tributan, que son esos autos chutos, por ejemplo. Sí, sí. Por eso, todo eso que ustedes están conversando ahorita lo tienen que traducir en ese formato, ¿sí? Y háganlo bajo el criterio que ustedes vean más conveniente, ¿no? Obviamente con un fin, eso es lo importante, justifiquen su tributo, ¿no? Por ejemplo, Carlos decía el consumo de coca, sí, de repente sí, para poder justamente controlar los niveles de producción. Tú mencionas los autos chutos, con el fin de que estos se legalicen de alguna forma. ¿No? Entonces, ese es el sentido de la creación de su tributo, pero tienen que también crear los 4 elementos, ¿no? Los sujetos, el hecho generador, la alícuota y la base imponible. ¿Está bien? Ya dice. Da, está Perfecto. bien, Enseguida listo. yo retorno para cualquier duda. ¿Está bien? Vamos trabajando bajo esta estructura. Nos vemos más Ya rato. dice, ya dice.
transacción o algo así, digamos. De lo Buenas, que buenas, ¿cómo están? Grupo 6, Dicen, ¿cómo dice. están? Ustedes son el grupo 6, señores, y van a trabajar un impuesto municipal, ¿sí? Les estoy poniendo en estos momentos en el chat la estructura que debe tener su informe, ¿no? Desde el nombre del tributo, el objeto y el destino de la recaudación de ese tributo, el hecho generador, los sujetos, activo-pasivo, la base imponible y la alícuota. Deben crear en base a lo que ustedes vean conveniente. Coordinen, conversen sobre los aspectos que ustedes quieren que, no sé, puede ser una actividad que ustedes quieren que tributen o que quieren controlar alguna actividad que de repente no es muy legal, no es muy buena para la sociedad, etc. ¿Sí? No sé si hay nivel alguna cosa. municipal, ¿no? A nivel municipal, ¿no, Lisa? Sí, a nivel municipal. En este caso, como que su sujeto activo ya está determinado, ¿no? Debería ser eh, la alcaldía Ah, municipal. Sí, la alcaldía. ya. ¿Sí? Ya está Entonces, bien, yo Lisa. voy a estar pasando de rato en rato para ver cómo les va con el trabajo. ¿Está bien? Dicen, Sí. una duda, la base imponible, ¿cómo la definimos? Y la alicuota. Ustedes tienen ejemplos del IVA, del IT. No les digo Sí. lo mismo, pero manejen un criterio. Por ejemplo, si quieren controlar, no sé, el consumo de bebidas alcohólicas, entonces de repente pueden asignar no una multa, sino un tributo determinado. Por ejemplo, no sé, 200 UFBs o de repente si es un boliche el que quieren controlar, entonces los ingresos de ese boliche deberá pagar por lo menos el 13%, el 30% de su recaudación diaria, ¿no? Entonces, Ah, ustedes ya. determinen el porcentaje y sobre qué base se va a calcular ese porcentaje. Y obviamente tiene que ir de la mano con el objetivo del tributo, ¿no? Y con el destino de la recaudación, ¿no? Si de repente es un fin más de control de ciertas actividades económicas, entonces de repente la alícuota va a ser mucho mayor para que estas actividades se controlen y se regulen, ¿no? Pero si de repente es simplemente crear este tributo con un fin de recaudación permanente, entonces de repente la alícuota va a ser menor, ¿no? Ustedes vean el criterio, ¿sí? Dependiendo mucho del tipo de tributo que van a crear. Lisa, estaba pensando en uno, digamos, de personas que no cumplen, digamos, con, o sea, con las normas sanitarias, como que ahora barbijo y todo eso. ¿Cómo podría ser? ¿Sería sanción? No, tenemos que ver de que, por ejemplo, yo lo haría de la siguiente manera. En este sentido, podría regular las empresas que están ya funcionando, que deben implementar todos estos insumos de bioseguridad, ¿sí? Al ingreso y a la salida de sus instalaciones, ¿no? Ay, ay, ay. Entonces, quienes no cumplan con esto, de repente deberán pagar un tributo adicional, ¿sí? Por el no cumplimiento de leyes sanitarias, ¿no ve? Entonces, ahí ya le puedes aplicar. De los ingresos que genera esta empresa, se les va a cobrar adicionalmente un 10% por no cumplir este tipo de normas. Fíjate que lo tuyo ya es más regulatorio, ¿no? O sea, es más con el fin de controlar que se cumpla esta parte de las normas de bioseguridad. Entonces, Sí, sí. ese es el enfoque que podrías dar. Sí, es un Ah, ejemplo. ya. Ustedes decidan cómo, pero más o menos te estoy dando una idea. Directamente a las personas como que va a ser muy complicado, ¿no? O sea, ¿cómo podrías calcular una base imponible? Ahí ya sería como una especie de sanción. No es ahorita lo que Ah, estamos viendo, es un impuesto. sería tipo como el ICE Norte, ¿no, Licen? Así ¿Sí? con su plataforma, su Sí, anti, algo así. Ah, ya. exacto. Con sus cabinas de desinfección, etcétera. Ah, ya. Ya. Exacto. Está bien. Muy bien, Oscar. Gracias. Yo voy a volver cualquier cosa para seguir con el seguimiento. ¿Está bien? Ya. Está bien, Licen. Gracias. ¿Cómo están? Buenas. Grupo 1. Grupo 1, ustedes son 4 personas. Voy a tener que pasar a alguien al grupo 4, que también es tributo nacional. En el grupo 4 son solo 2.
¿Está bien? Pero ya estamos terminando, Lisa. Ya están Sí, terminando. dice. Ya, vamos a hacer, por esta vez vamos a hacer una excepción. Es que creo que una persona se tuvo que retirar por un problema, entonces me imagino que esa era la tercera persona del grupo 4. Bien, si ya están concluyendo, perfecto, no hay problema. ¿Está bien? Gracias, Lisa. Paguen impuestos. ¿Cómo están? Buenas. ¿Cómo les está yendo? Bien, Lisa. Listo. Ya estamos Bien, por bien. acabar. ¿Ya están para acabar? Ya, vamos a concluir esto a las 11:20, ¿ya? Hay todavía más de 10 minutos. Ya, pónganle un buen formatito como para presentar y luego lo vamos a discutir de forma grupal entre todos, ¿ya? No hay ninguna duda, ¿no? Lisa. No. Perfecto. ¿Se entendió la idea? Bien, nos vemos más rato entonces. ¿Cómo están? Grupo 2, ¿cómo les está yendo? Bien, Lisa, tenemos una pregunta. A En ver. el objeto del tributo, ¿a qué se refiere exactamente? O sea, El lo porqué que de se la quiere creación. lograr. Sí, o sea, ¿cuál es el objetivo que se quiere lograr con la creación de ese tributo? Ah, ya. Ya. Yo tengo una Y un- duda en el hecho generador, perdón. O sea, hay que poner. Ahorita he estado leyendo, o sea, algo para ubicarme, pero no sé exactamente qué hay que poner. En el hecho generador lo que ustedes tienen que indicar es qué actividad o qué hecho específico va a generar la obligación tributaria, ¿no? Ah, ya. A partir de ese hecho, ustedes van a tener bueno, en este caso, el sujeto activo va a poder realizar el cobro de la obligación tributaria. Ah, ya. Eso es lo que Ya. tienen que poner como hecho generador, ¿está bien? Sí, Ya. Lisa, O sea, Sí. una
Una última pregunta. En eso de los sujetos en el activo y pasivo, simplemente tenemos que mencionar quién es cuál, ¿verdad? Sí, en caso del sujeto activo, ustedes están haciendo un tributo departamental, por lo tanto, van a tener al departamento de recaudaciones del departamento de Cochabamba, por ejemplo. Y en caso de los sujetos pasivos, sí tienen que detallar a quiénes está alcanzado este impuesto. ¿Sí? Ya, A qué rubro, a qué sector y ya. demás. Y la base imponible nosotros decidimos sobre qué les vamos a cobrar y el porcentaje también. Sí, que van a aplicar. Debe ir Ya. de la mano del objeto, ¿no? Del impuesto. O sea, si el Sí, objeto es recaudar, entonces me imagino que la tasa o la alícuota va a ser mayor, o la base imponible va a ser también mayor para aplicar esa alícuota. Si el objetivo del tributo es regular una actividad, entonces me imagino que por ese lado pues deben estructurar de diferente manera su base imponible y su alícuota, ¿no? ya, o sea, le estábamos poniendo que nuestra base imponible iba a ser el sueldo básico, ¿está bien o no? Sí, en este caso el objeto de tu tributo alcanza a las personas que trabajan asalariadas. O sea, es que en realidad el objeto es para todas las personas, porque estamos creando un tributo o sea, si tiran la basura a la calle de Ya. contaminación, les vamos a cobrar un tributo. Pero no sé, o sea, sobre qué sería la base, obviamente no todos trabajan, digamos. Sí, o podrían establecer una base mínima, ¿no? De Ah, repente ya, sobre los 3.000 bolivianos se aplica un 50%, no sé, ah, ya. podría ser. Podemos tomar como referencia el salario mínimo nacional. Sí, y le estaba poniendo que íbamos a calcular sobre el salario mínimo, que era 2060, y que la alicuota iba a ser un 15%. Sí, me Ya, parece correcto, ¿no? Ahora tienen que también enmarcar bien el periodo, ¿no? O sea, si esto va a ser al mes o cada que votan, y eso justamente se debe explicar en la parte del hecho generador, ¿no? ah, O sea, ya. cada vez que se encuentre basura o cada vez que alguien sea encontrado tirando basura, o sea, eso es lo que tienen que aclarar bien en su hecho generador, ¿ya? Ah, ya. Está bien, dice. Muy Muchas bien, nos gracias. vemos en 10 minutos, hasta y media. Hasta y media Ya, vamos a concluir esto para luego presentarlo, ¿ya? Nos vemos enseguida. gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo? Bien, dicen. Les comento que una de sus compañeras se tuvo que retirar, Bien. por eso es que son dos. Ah, ya. Dicen, una pregunta. ¿Podemos hacer, o sea, estamos haciendo como un impuesto transitorio Ya, para la salud pública, o sea, por todo lo que está pasando con el COVID-19, para ya, que las empresas puedan aportar a hospitales y equipamiento, ¿está bien? ya. ¿Cuál sería el hecho generador? El coronavirus. No, un hecho más específico. O sea, ¿sobre qué se va a cobrar? O sea, es como un aporte que estás creando. Ajá, o sea, creo que no sería todo como un aporte, porque ya las empresas dan aportes, ¿no? Entonces, tal vez en vez de dar ese aporte, que pongan un impuesto tal vez un poco más elevado, que es Ya, aportes, digamos. ya. O sea, esto estaría alcanzado solo a las empresas o también a las personas. Son empresas. Ah, ya, perfecto. Entonces, tu hecho generador se tiene que basar justamente en el cobro adicional de impuesto, o sea, no sé, sobre los ingresos totales, sobre las ventas mensuales. O sea, eso es lo que tienes que explicar de forma más detallada en tu hecho generador. Ah, ya entendí, Listen, gracias. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Nos veríamos a las 11:30 para concluir y empezar con la defensa. Está bien, ¿no? Creo que tenemos Sí, el sí, tiempo suficiente. Perfecto. sí. Nos vemos más Ya, ratito. Listen, gracias.
Sí, puede ser. ¿Cómo La están? base Buenas. imponible. ¿Cómo les está yendo? Bien, dicen, ya estamos en la base imponible. Súper. A ver, Anet, ¿le puedes explicar si está bien lo que me dijiste? O sea, como base imponible, queríamos poner como que, ya bueno, o sea, nuestro tributo, sí, es como que impuesto a la regulación sanitaria, ¿no? Y También. la base imponible queríamos, no sé, es una idea poner como que sea el monto de la compra de los materiales, de los insumos, equipamiento que necesitas como empresas de bioseguridad, digamos. La sumatoria de todos los insumos sanitarios, ¿no? Sí, Ya, o sea que esto ¿a quién está alcanzado? O sea, ¿quién va a ser el sujeto pasivo de este impuesto? Todas las empresas legalmente establecidas. En los Ya. municipios. Entonces, quieren hacer pagar un impuesto sobre todos los insumos de bioseguridad y limpieza que cada empresa compra. ¿A eso se refieren con la base imponible? Pues sí, o sea, digamos, si gastan 10.000 bolivianos, digamos, de base, o sea, en todos los Material. insumos sanitarios, Ujú. en la alicuota, digamos, estamos viendo no sé, 15% podría ser, o 20%. De repente, como estamos hablando de empresas, podría ser un 20%. Sí, ¿no? ¿Es? El fin más que todo es para poder recaudar fondos para hacer frente a esta emergencia sanitaria. Eso es lo que estoy Sí, lo hemos entendiendo. puesto también. Sí, ahí lo hemos explicado igual para dónde va dirigido. Perfecto. Me parece muy bien ese cálculo de la base imponible. Es una buena referencia y se puede controlar además, ¿no? Porque las empresas legalmente establecidas, todo esto lo compran con factura y pues es fácil poder extractar ese dato. Está muy bien. Perfecto. Ya, Muy bien, gracias. chicos, nos vemos a la 1:30, ¿sí? Vayan poniéndolo bien en un buen formatito como para presentar. Obviamente dentro del Word, pero que vayan resumiendo de repente los puntos más relevantes, o subrayando o resaltando. ¿Está bien? Ya, está bien. Gracias. Nos vemos en unos minutos. Ya. Bien, ¿cómo están? Grupo 5, ¿cómo les está yendo? Bien, listo. Estamos haciendo la parte de la base imponible. ¿Ya? No sabemos cómo ponerlo eso. A ver, cuéntenme cuál es el objeto de su impuesto. La El- regularización del sistema informal del cultivo de coca en el departamento de Cochabamba. Ya. De repente la base imponible es como es un tributo que va a regular la producción de la coca, ¿verdad? Sí, Ya. Entonces, podrían tomar los ingresos promedios por la venta de coca. Esa podría ser su base imponible. Y sobre esa base imponible podrían ustedes aplicar una alícuota que sería un porcentaje, ¿no? De repente, si es que quieren regular esta actividad, podría ser, no sé, el 20, 30% sobre el también ingreso 30. promedio. Pero podría ser un boliviano por metro cuadrado de cultivo de coca. Podría ser, Carlos, me parece muy buena tu idea también. Sí, de Listen, todo el una excedente, preguntita. ¿no? De todo el excedente por metro cuadrado que se cancele un boliviano. Entonces, si hablamos, no sé, de 1.000 metros cuadrados, entonces son 1.000 bolivianos. Creo, porque ahí imagínate la recaudación que puede tener el gobierno, o sea. Sí, me parece muy, muy buena tu idea, Carlos. Listen, y sáqueme de dudas. Claro que sí, He Kevin. encontrado una nota que dice en Telesur, que dice que los campesinos que producen hoja de coca en esta zona propusieron en septiembre pasado el pago de impuestos de 5 bolivianos por cada 50 libras, o sea, 22.6 kilos. Eso más o menos en cómo está medido. O sea, ¿cuánto sería el porcentaje en ese caso? En Telesur, ¿es una nota actual? Es, a ver, dice Telesur, noticias, ¿Qué 2 de fecha es la junio. noticia? Ahorita le digo. Es antigua. 2014, le digo. Sí, es antiguo.
Es antiguo. Pero más o menos, ¿en cuánto está ahí medido el porcentaje del impuesto, o sea, de la alícuota? El impuesto sobre la coca, no existe. O sea, lo que existe es un impuesto que se cancela por las actividades agrícolas y pecuarias. En este caso, la producción de coca entraría dentro de lo que es la actividad agrícola. Pero lamentablemente este tipo de impuesto alcanza por el número de hectáreas en la cual produces. Esto lo vamos a ver justamente en el régimen especial. Y es ahí donde pues estas personas tratan de evadir porque no llegan al límite como para que sean alcanzados por este impuesto, ¿no? Y bueno, hay otros que sí alcanzan, pero que lamentablemente no contribuyen. A veces esa era mi duda, Alicia. Gracias. Telesur, por si acaso, para que también sepas sobre la fuente de información que tienes. Telesur es un medio de comunicación que está bien ligado al socialismo, ¿no? Entonces, siempre tratan de sacar noticias así como que en favor de ese sector, ¿sí? Solamente para que sepas, porque algunas veces vemos la fuente y como que la noticia es tergiversada con otros fines, ¿no? Con unos fines más políticos. Claro, claro. Sí. Muy bien, señores, entonces les está yendo bien. Nos vemos y media, ¿sí? Y media concluimos. Por favor, váyanle dando formatito a su Word para presentarlo. Ya la última parte va a ser de simplemente transmitir la experiencia que han tenido de la creación de cada uno de sus tributos. ¿Está bien? Nos vemos entonces enseguida, señores. Gracias, Lice. Buenas, grupo 3, ¿cómo estamos? Licen, creo que, no sé si puede ver el documento para ver si nos falta algo. A ver, déjenme un segundito, voy a compartir. ¿A quién le transfiero el mando? A ver, yo creo que puedo compartir pantalla. ¿John? Sí. Ya, lo que... No me está saliendo la opción, me imagino que no se puede. Ahora sí. Ahora sí. Esto es, Licen. También la hoja de coca, ¿ya? Comercio y producción, el impuesto recaerá sobre cualquier producción que su objetivo sea lucrativo. ¿Ya? Personas naturales o jurídicas que realizan las actividades señaladas anteriormente. Actividades económicas exentas no aplica. La alícuota 15% sobre el monto de la transacción. Ya, comercio y producción. O sea, esto es un tributo que estás creando para el comercio y producción de la hoja de coca. Sí. Sí. Ya. 15% sobre el monto de la transacción. En este caso, 15% sobre la venta. Sí. Sí. Ya, eso pueden incluir en sus puntos la base imponible, que sería el importe total de la transacción. Y mencionen además el periodo, ¿no? Si va a ser de forma mensual, de forma anual, para poder incluir. Pero eso que están incluyendo deben ponerlo como parte de la base imponible, ¿no? No se olviden que falta ese punto de sus elementos. Súper. ¿Eso dice antes o después de la alícuota? Antes de la alícuota. Ya, súper. Sí, Y luego dice, queríamos... Perdón, esto más les observaré para que lo puedan arreglar. El sujeto activo no estoy viendo. Ay, cierto. Menciónenlo al sujeto activo también. Y el hecho generador, ¿no? El hecho generador directamente tendría que ser la comercialización, producción y comercialización de la hoja de coca. Ya. ¿Ya? Muy bien. Ya. Gracias. Terminemos con esta actividad y media. Sí, escucho. ¿Alguien estaba por hablar? Perdón. Yo, Listen, quería saber el vencimiento de pago de impuesto, ¿cuánto sería lo recomendable? ¿Como un año, 6 meses? O sea, para este caso no sabemos cuánto poner. Para este caso, de repente podría ser de forma, bueno, por cómo
somos y por cómo son allá en el trópico, podría ser anual, ¿no? Ya. De repente sería más prudente, ¿no? Porque imagínate que les quites el 15% de toda su comercialización y producción, te van a matar. Vamos a estar bloqueados por siempre. Nos van a dejar sin alimentos, ¿no? Entonces, hay que tratar siempre de ser ecuánimes en ese sentido, ¿ya? Bien, señores, nos vemos en y media, en unos minutos más. Ya, sí. Ya, mil gracias, dicen. No, a ustedes. Bien, ¿cómo están? ¿Todos lograron concluir su trabajo? Sí. Muy bien, entonces empecemos con el grupo 1, por favor. Ya saben quiénes son grupo 1, grupo 2, hasta el grupo 6, ¿sí? Vamos a hacer presentaciones rápidas, ¿sí? Conforme nos alcance el tiempo también. Entonces, grupo 1, ¿a quién le paso el mando para que pueda compartir su pantalla? No es necesario, dicen que... No es necesario, Lisa. Ah, ya, perfecto. Entonces, por favor, el grupo 1. Ya. Ya, Lisen, este es nuestro trabajo. Bueno, les vamos a hablar un poco primero sobre las microempresas en Bolivia, ya que tenemos que el 80% de estas son informales, lo que hace difícil que se pueda tener un registro de ellas y que las microempresas constituyen el 90% del total de unidades económicas que hay en el país. Y que en Bolivia la mayor parte de la actividad económica se realiza de manera informal. Entonces, o sea, y en esta predominan las microempresas y las pequeñas empresas, haciendo un total de 6.494.806 unidades económicas que representan el 90% del total en Bolivia de los ingresos. Y Dani, uno de mis compañeros, va a hablar sobre el tributo nacional. Listen, antes de empezar con la exposición, hemos decidido modificar un tributo ya existente porque hemos visto mayor conveniente para estas empresas, que es del IWE. Hemos visto que las micro y pequeñas empresas, cuando inician, no tienen la suficiente utilidad para poder tributar en este impuesto, el cual consiste, digamos, en que las pocas utilidades que generan a sus principios son dedicadas a cubrir los costos de inversión que hayan tenido. Lo que queremos, con el objetivo de este tributo nacional, hemos decidido hacer unas nuevas alicuotas dependiendo a las categorías que estén las empresas, ya sean macro, pequeñas, medianas o micro. Y concientizar a que todas las empresas, por más que su tamaño sea grande o chico, puedan pagar estos tributos, generando después una nueva cultura tributaria en el país con estas modificaciones.
Después sí puede alguien continuar con el hecho generador. Después, el hecho generador hemos dicho que básicamente sería en relación al crecimiento de la empresa, ¿no? Por las diferentes actividades comerciales, de servicio, industriales que se realicen y por el crecimiento de sus utilidades, capital y personal. Luego hemos visto que igual nuestra base imponible sería que este impuesto va a ir sobre las utilidades resultantes de los estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual y dependiendo del tipo de categoría de la empresa, ¿no? Y de siguiente forma hemos tratado de modificar, como dijo mi compañero, las alícuotas. ¿Y qué puedes darle más abajo, por favor? Donde hemos restablecido las alícuotas dando el 25% a las macroempresas, 20% a las medianas, 15% a las pequeñas y 10% a las microempresas, ya que como bien hemos visto al principio que hay un gran porcentaje de empresas, de microempresas que van siendo informales, ¿no? Lo cual sería de forma positiva un buen aporte, incluyendo esos 10%, lo cual incluso las motivaría a ser formales, ya que no sería muy elevado el porcentaje que tendrían que pagar al cierre de cada gestión, ¿no? Y dentro de los sujetos, hemos visto que el sujeto activo en este caso serían los impuestos nacionales y los pasivos serían los contribuyentes de cada empresa según la categoría, ya sea microempresa, pequeña, mediana o gran empresa. Pero Eso. lo que dicen es que las empresas, digamos, desde un inicio ya paguen estos impuestos, ¿no? Para que de acuerdo al crecimiento que vayan teniendo, la cuota sea ya diferente, ¿no? Y hemos decidido, por ejemplo, en las medianas empresas que sea un 20% para que estas medianas empresas tengan por la posibilidad de crecer como una macroempresa, ya que muchas de las medianas, si ya son formales, digamos, y pagan estos impuestos, muchos trabajan con el capital justo o tienen para cubrir sus gastos justamente, ¿no? Entonces, esta es como la posibilidad que les damos a estas medianas empresas y lo mismo con las micro y pequeñas. Igual dicen esto va a ayudar a que disminuya el comercio informal porque muchas veces las micro y pequeñas empresas no quieren volverse empresas formales por la fuerte suma de impuestos que esto representa, digamos, porque prácticamente se va el 20, no, perdón, la cuarta parte de sus ingresos a los impuestos. Entonces, esto no ayuda a que las empresas crezcan. Aparte que tienen que pagar salarios, alquileres, toda esta clase de cosas. Sí, sí, evidentemente los gastos operativos también influyen. ¿Pueden subir un poco arriba, por favor, en su documento? La base imponible sería sobre las utilidades resultantes. Perfecto. El hecho generador, crecimiento de la empresa. Entonces, el hecho generador estaría dado de acuerdo a las categorías que ustedes han establecido para todas las empresas, ¿verdad? Sí, Lisa. Perfecto. Muy bien. Muy buen trabajo, chicos. Está bien. Tiene todos los componentes. Creo que el objeto va más en el sentido de poder concientizar y de poder hacer que haya menos informalidad en nuestro mercado. Entonces, ese es el objeto de este impuesto que ustedes están modificando en realidad, pero con un sentido más de concientización. Sí, ¿no? se generar una nueva cultura tributaria en el país, ¿no? Sí, obviamente con esto pues los índices podrían aumentar y podría reducir el índice de informalidad en nuestro mercado. Tienen mucho sentido. Muy bien, chicos, creo que con esto ha quedado claro no solamente los elementos del tributo, sino también el sentido, el por qué se crean los tributos a nivel nacional. Muy buen trabajo. Gracias. Bien, grupo 2, por favor. Está bien, y ahorita comparto. Gracias.
Ya, a nosotros nos ha tocado hacer una creación de un impuesto a nivel departamental y hemos escogido el hacer un tributo medioambiental para reducir la contaminación. Muy bien. El objeto del tributo va a ser reducir la contaminación en distintos lugares críticos del departamento y dar una penalización por botar basura desde en lugares públicos, desde automóviles privados o públicos, botar basuras en parques, y etc. El destino de la recaudación va a ser destinado para el uso de los bienes públicos, como ser inversiones en el área de la salud, la educación, etcétera. Y este tributo será recaudado por el Departamento de Recaudaciones de Cochabamba. Como hecho generador, hay que concientizar más a las personas para que puedan reducir la contaminación en el departamento y aumentar el control, ¿no? Para que si, o sea, ven personas botando basura o puedan las personas pasivas denunciarlas a las que ven que están botando basura o contaminando. Muy bien. Ya, dentro de los sujetos activos va a estar el Departamento de Recaudaciones de Cochabamba y el pasivo van a ser todas las personas naturales, es decir, toda la población que cometa la infracción. Y la base imponible y alicuota, la base imponible va a estar sobre la cual se calcula, la base imponible sobre la cual se calculará la alicuota será un sueldo básico, que en el caso del departamento de Cochabamba es 2060, y el porcentaje establecido de la alicuota va a ser el 15% sobre la base imponible. Muy bien. El 15% cada vez que que haya una persona que esté botando una basura en la calle, acera o en un lugar público, ¿verdad? Sí. Sí. Ese sería el hecho generador. Sí. Sí. Muy bien. Bien, entonces este tributo ha sido creado más con un fin de también concientización y de repente acá les observaría el tema del destino. Yo quizás, sabemos que en nuestro departamento constantemente tenemos problemas en el botadero de Caracara, ¿no? Entonces, de repente se deberían destinar este tipo de tributos a mejorar ese manejo de la basura. No sé si recuerdan, anteriormente se hablaba de, por ejemplo, la separación de la basura por tipo de basura, ¿no? Orgánico, reciclable. O sea, reciclar. Desecho, sí. Sí, de repente se podría construir una fábrica de reciclado o se podría buscar un lugar donde no afecte mucho, ¿no? Porque Caracara ya es un lugar netamente poblado y tampoco esas personas pues merecen vivir en medio de la basura. Entonces, me refiero a eso, ¿no? A que de repente el destino podría ser el mejorar este servicio. ¿Sí? Bueno, tal vez podríamos mejorar en varios lugares, porque creo que no solo Caracara es donde está afectado con la basura. Sí, sí, Hay justamente habría que ver zonas. qué otras áreas más están afectadas, ¿no? Ahorita estamos hablando de nuestro medio, ¿no? De Cochabamba en este caso, ¿no? Sí. Pero si vemos otros lugares también, Quillacollo seguramente debe tener sus problemas en cuanto a basura. Exactamente, ¿sí? Simplemente eso, por favor, lo corrigen para que vaya así a su módulo, ¿sí? Porque ya voy a habilitar el espacio para que lo puedan aumentar. Muy bien, muy buen trabajo. Está bien, gracias, hasta luego. Hasta luego. Grupo 3, por favor. Licen, el grupo 3 es el mío, ¿no? Sí. ¿Son nivel municipal? Sí. Sí. Ya. ¿Se ve mi pantalla, no, Licen? Sí, se ve tu pantalla. Si lo puedes agrandar un poco. Ya.
Ahora sí. Ya, bueno, nos ha tocado crear un tributo municipal y hemos pensado que queremos implementar un impuesto a la producción y comercialización de la hoja de coca. Esto se llevaría a cabo en el municipio de Villatunari y el objeto del impuesto estaría para el comercio y la producción. Y este impuesto recaería sobre cualquier producción que su objetivo sea lucrativo. Muy bien. Y Alice, para el hecho generador, es como hemos dicho antes, se aplica a la producción y venta de la hoja de coca dentro del municipio. En cuanto a los sujetos pasivos obligados, tenemos a lo que son las personas naturales o jurídicas que realizan las actividades señaladas anteriormente. Y el sujeto activo hemos puesto impuestos nacionales. Y para las actividades económicas exentas del pago, no hemos encontrado ninguna actividad que esté exenta de este tipo de pagos, ya que no serían, digamos, para exportaciones, todos, o sea, no vemos que se aplique a eso. Ya. Ya, después para la base imponible hemos visto que el pago sería sobre el importe total de la transacción y la alícuota sería del 15%, igual también sobre la base imponible, digamos, que es ese monto total. Y el vencimiento del pago del impuesto hemos visto que tendría que ser un vencimiento de pago anual, porque si no tampoco es como que queremos tener problemas con los productores. Muy bien. ¿Cuál es perdón, sí, continúa. No, eso era todo, Lisa. Bien, entonces tengo una pregunta. ¿Cuál es el fin de la creación de su impuesto? ¿Cuál es el propósito? O sea, lo que vimos es lo que estábamos hablando antes, que la producción de coca no tiene una regularización clara, digamos, en el trópico, y consideramos que eso no, o sea, no es justo, no va en contra de algunos principios que estábamos viendo antes, ¿no? Como el de universalidad. Entonces, por eso queríamos hacer este impuesto. Muy bien, está muy bien en su enfoque. Entonces, se está avanzando no solamente en la creación de los elementos, sino también están viendo de cumplir con los principios que ya habíamos visto en el anterior tema. Entonces, está bien estructurado. Sí, creo que no habría alguna observación. Quizás lo de las actividades económicas exentas no aplicaría, está muy bien. Y aquí es el importe total de la transacción. Ahí si es un impuesto que se va a pagar de forma anual, podríamos más bien señalar los ingresos anuales, ¿no? Por las transacciones realizadas en comercialización y producción. ¿No? Quizás esa parte arreglar en la base imponible y en la alícuota para que se entienda mejor, ¿no? Porque cuando hablamos de importe total de la transacción, o sea, debemos entender que este tipo de actividad es recurrente, o sea, se lo hace permanentemente dentro del mes, dentro del año. Entonces, para poder englobar ese concepto, podemos utilizar el término de los ingresos generados de forma anual, en un periodo anual. ¿Está bien? Ah, ya, súper, Lisa. Perfecto, muy bien, muy buen trabajo. Ahora sí, grupo 4. Ya, Lisa, ahorita comparto. Ok. Ya, ahí está bien, Lisa, o lo hago un poco más grande. Ahí está bien. Ya. A mi grupo, que soy yo y la otra Adri, nos tocó hacer sobre tributo nacional. El nombre de su tributo sería un impuesto transitorio a la salud pública, porque creo que no se pueden hacer impuestos a los servicios, entonces por eso elegimos que sea como transitorio. Nuestro objetivo es de que dure 5 años, con el objetivo de ayudar al mantenimiento de hospitales, personal y adquisición de equipamiento médico, debido a la escasez que se está atravesando por el COVID-19 actualmente. Pusimos 5 años porque es obvio de que eso tal vez no va a durar ni siquiera un año,
y a la larga se pueden ver aún más los problemas que pueden estar pasando en los hospitales. Luego nuestro destino de recaudación serán los hospitales de servicio público y nuestro hecho generador sería la deficiencia en servicios hospitalarios, ya sea en infraestructura o personal que atiende al hospital, médicos, enfermeras, el personal de limpieza, el portero, etc. Adri. Bueno, como sujetos tenemos en activos a los impuestos nacionales y en pasivos a las empresas GRACOS, que son los mayores contribuyentes. La base imponible será sobre el cobro adicional sobre los ingresos que se realicen y la alícuota será un 2% sobre la base imponible. Bien, bien. Acá el hecho generador se va a... No estoy comprendiendo bien el hecho generador. O sea, no se olviden que el hecho generador nos tiene que dar ese momento en el cual se perfecciona la obligación tributaria, o sea, nace la obligación tributaria. ¿En qué momento nace esta obligación tributaria? Eso es lo que quiero que me aclaren, por favor. O sea, más que yo he entendido de que es como más o menos la razón, ¿no? Dicen, el hecho generador. Sí. Entonces, tal vez podría ser como que ahorita los hospitales están sobresaturados, no hay el equipamiento que se necesita, entonces, por eso hemos puesto la deficiencia, pero no sé cómo lo podríamos cambiar para que se entienda. Es que acá lo que tenemos que aclarar es cuándo se va a cobrar este impuesto. O sea, ahorita me estás mostrando en el hecho generador, se está relacionando un poco con el objetivo. No entiendo de qué es para cubrir justamente esa deficiencia en los servicios hospitalarios. Eso se entiende, o sea, más que todo va relacionado al objetivo del tributo. Pero ya, o sea, ¿cuándo se va a cobrar? Exacto. ¿Cuándo tienes el derecho tú como sujeto activo de cobrar ese impuesto a las empresas GRACO, que serían en este caso el sujeto pasivo? Ajá. Y entonces sería como... tal vez, es que no sé si poner como cuando es que no sé si se pone como si cuando les falte algo a los hospitales o como un cobro mensual, digamos. Si estamos hablando con un fin de poder coadyuvar en esta emergencia, se tendría que tomar en cuenta, no sé, de repente de los ingresos mensuales, de toda la generación de ingresos que tenga la empresa. ¿Sí? O sea, por el simple hecho de que esta empresa esté funcionando, se le pueda cobrar un 2% para que este 2% pues vaya a cubrir justamente las deficiencias en los servicios hospitalarios. Eso de repente lo pueden corregir para el envío en el módulo. ¿Sí? Ya listo. Entonces, ya, gracias. eso, o sea, ¿en qué momento se genera la obligación tributaria? Entonces, podemos asociarlo con los ingresos que perciban estas empresas, para que así podamos, a partir de ese ingreso, cobrar ese tributo. ¿Está bien? Ya listo, gracias. Perfecto. Después lo demás está correcto, pues se tiene identificado el sujeto activo, el sujeto pasivo, se tiene identificado también la base imponible. De repente ahí la base imponible ya hay que puntualizarlo más, en el sentido de que se va a cobrar o se va a tomar como base imponible los ingresos generados de forma mensual, ¿no? Ese sería la base imponible. Y ya obviamente la alícuota pues se aplica directamente sobre esa base imponible. Eso corríjanlo, por favor. ¿Ya? La base imponible y el hecho generador. Muy bien, señores, creo que estamos ya por concluir. Mañana continuamos con... Nos tenía que pasar el link de las grabaciones. Sí, a partir de hoy, fíjense que yo he tenido un pequeño inconveniente porque yo grababa en la nube pensando de que la nube estaba a disposición de ustedes. No, a partir de hoy yo estoy grabando directamente en mi computadora. Yo lo voy a subir a mi canal de YouTube y voy a compartir la URL en el módulo, cosa de que ustedes también a través de la plataforma directamente puedan acceder al video. ¿Sí? A partir de hoy, en la misma sesión, va a estar grabada, va a aparecer la URL para que ustedes puedan acceder a la grabación. ¿Está bien? Sí, dicen, gracias. Dicen, la actividad de hoy hay que subirla. Perdón, Martín, no te escuché bien.
la actividad de hoy hay que subir a la plataforma. Sí. Hoy voy a habilitar en estos momentos el espacio. Sí, que va a aparecer como actividad complementaria del tema número 2. Y cada uno, por favor, como bien saben, identifiquen por favor el grupo siempre en su Word, para que así yo sepa quiénes están dentro de ese grupo, ¿no? Y así envían de forma personal. Entonces, ¿solo uno del grupo envía? ¿O no, todos, pero en cada Word tiene que aparecer la nómina del grupo. Ok. ¿Sí? Gracias. Muy bien. No sé si hay alguna duda más antes de despedirnos. La evaluación, dicen. La evaluación ya está disponible, va a estar disponible a partir del mediodía hasta la noche, ¿sí? Del tema número 1. Ya pueden resolverlo. Son máximo 10 preguntas, dura alrededor de 20 minutos y todas son selectivas, ¿no? El fin es simplemente fortalecer un poco los conocimientos de este primer tema. Y es selectiva, o sea que van a elegir entre falso y verdadero, entre la respuesta correcta, entre la palabra que falta dentro del párrafo, etc. Entonces, no va a ser muy complicado. ¿Sí? Y para la tarea de mañana, ¿hasta qué hora podemos subir? Mañana igual, hasta la medianoche. Ya. Sí, ese es el tiempo límite que siempre vamos a manejar para que así todos podamos entregar en el plazo establecido. ¿Está bien? Muy bien, señores. Que les vaya muy bien entonces, que tengan un buen resto de jornada. Yo enseguida subo todo lo comprometido y vamos a estar en contacto el día de mañana. Que les vaya bien. Hasta mañana. Gracias. Perdón, dicen, ¿ya llamó lista? Por favor, no, tengo todo ahorita ya, como lo tengo grabado, ya sé quiénes han participado y demás, no se preocupen. Ya está bien, gracias. Que les Hasta vaya luego, bien. Lista. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta luego, Lista.